Vamos a darle un cálido aplauso a la doctora Nancy Domínguez, terapeuta floral, médica de la UBA. Tiene maestría en epidemiología, gestión y políticas de salud en la Universidad Nacional de Lanús, perdón. No, sin los lentes no veo bien, quedaron ahí abajo. Sí, el posgrado de endocannabiología y aplicaciones terapéuticas de la Universidad Nacional de La Plata, y es sobre todo investigadora independiente sobre SIDA y está muy comprometida con nuestra lucha canábica. Bueno, sin más prefacios, nuevamente. Bueno, buenas tardes. Voy a poner acá. Ahí vamos a poder ver bien, perfecto. Bueno, como esto parece el living, me voy a servir. Bueno, ante todo, muchas gracias por la concurrencia, por estar aguantando este trabajo, estos 3 días de calor donde todos tenemos ganas de estar en el lago. Los que vienen por poco tiempo quieren conocer estas bellezas, pero veo que el interés por esto es mayor y aquí están muchas caras desde el viernes. Bueno, ante todo quería agradecer al equipo porque esto no lo hacemos nunca las personas solas. Necesitamos de todos. Esto es lo que nos enseña el cannabis. Cuando nos ponemos a hacer esto, es lo que siempre digo es, uno está acostumbrado, nos forman dentro de la universidad a que hacemos una receta, el paciente se va y no sabemos nada más. Bueno, acá tenemos que tener equipo de cultivadores, charlar con el paciente. Y bueno, la vida va poniendo el equipo, lo va juntando, no hay que desesperarse, que siempre dicen que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y bueno, para esto que fue muy loco porque cuando me lo comentó Paul, dije, buenísimo, ¿cómo vamos a hacer? Teníamos un mes nada más para prepararlo. Y digo, bueno, yo voy a hablar con alguna gente que a lo mejor se anima. Y rápidamente pude hablar con los compañeros de Cannabis Andina, con Ceci, con Alejandro, y nos pusimos a trabajar. Y creo que esta semana vamos a poder recuperar un poco de sueño de todo el que hemos perdido. Pero estos días son muy, muy emocionantes porque vemos la repercusión que tiene y nosotros sabíamos a dónde estábamos apuntando. Pero se están plasmando cosas y hay gente que se está empezando a dar cuenta de lo que es. Bueno, otro agradecimiento es a los disertantes. Cuando me dijo así, primero se pensó en una globa y yo digo, vamos a dar alguna charlita, porque ya estaba pendiente una charla con Celeste hace mucho tiempo, desde que fuimos compañeras en el posgrado, que fue lo mejor conocer a algunas personas muy, muy, muy entrañables, y entre ellas Celeste, que con esa claridad nos enamoró a todos. Y entonces siempre decíamos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Bueno, y la vida vienen pasando muchas cosas que recién ahora pudimos. No fue casual que empezó el viernes, para los que entienden algo de astronomía, eclipses y esas cosas. Y otro que siempre que había querido traer era al doctor Carlos Magdalena. Y ahí Cele, cuando hicimos un comentario, porque el Facebook sirve para eso, más allá de pelearse, porque mira lo que me dijiste, todo, nosotros lo usamos para esto. Y me dice, quiero ser partícipe de ese abrazo. Y bueno, fue nomás. Así que bueno, un placer. Y Emilio Ruchansky, que ya lo conocíamos. Y bueno, antes de empezar a contarle las experiencias, de que muchos la conocen porque la han padecido. Fueron partícipes de la experiencia, estábamos haciendo un estudio científico y muchos no sabían, no sabíamos que iba a terminar en esto. Bueno, muchos lo han escuchado, pero para los que no, les voy a contar que
yo tenía un sueño los primeros años que estudiaba medicina. Entonces uno siempre se pregunta, ¿para qué me voy a meter en este lío? Porque la verdad que me gustaba hacer astronomía, pero era como más difícil. Astronauta fue lo primero, pero Argentina, mujer y hablando castellano. Se me iba a dificultar, así que bueno, un día dije medicina, un día muy especial, pero empecé a decir medicina y entonces con el tiempo uno empieza a preguntarse, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué especialidad? Porque empieza a darse cuenta que las complicaciones, ¿no? No todo es la doctora Queen. Y, y entonces soñaba, digo, yo, la verdad que lo que me encantaría es que la gente, poder enseñarle a la gente, desde el lugar como médico, es que la gente sea feliz y no se enferme. Ese es el trabajo de prevención, diferente a las vacunas. Y si se enferma, que sepa restablecer el equilibrio rápido. Y así yo me dedico a plantar tomates. Como en ese momento no conocía la planta, le erré a la planta. Pero el sueño lo estoy cumpliendo. Más allá de que yo no sea la parte que cultivo, yo estoy acá, pero hay todo un equipo atrás de secretarias que llevan estadísticas, hacen que la medicina le llegue a todo el mundo, los cultivadores, gente que por ahí no sabe que es parte del equipo, pero ya van dándose cuenta que es parte del equipo y se ponen, trabajan más contentos todavía porque empiezan a ver los resultados. Bueno, así que ese era el sueño. Y, y bueno, contarles un poquito que se está hablando ahora de la corriente de la endomedicina, porque hablamos de endocannabinología, que tiene que ver con el sistema endocannabinoide, que ya lo hablamos, y como dijo Carlitos Magdalena, lo tenemos adentro. Nadie puede decir que yo no fumo, ¿no? Todos tenemos cannabinoides, todos tenemos la anandamida. Algunos más desbalanceados, por eso se enferman y hay que regulárselos, pero no solo lo podemos hacer a través del cannabis y los cannabinoides, sino que a través de la alimentación, a través de todo lo que nos genere placer. Después yoga, reiki, todas esas que nosotros acá conocemos un montón, de todas las terapias complementarias que tenemos abundancia. Bueno, todo eso bien usado ayuda a equilibrar el sistema endocannabinoide. Y en mayo le pusieron endomedicina. Dijimos, wow, mirá lo que hacíamos. Estuvo bueno. Bueno, y aquí comenzamos. ¿Cómo empezó el tema de microdosis? Que es lo que por ahí algunos quieren escuchar más. Y bueno, en el 2016, cuando algunos recuerdan que hicimos una jornada en el Instituto de Formación Docente, en el Bolsón, todo el país empezaba a hablar del cannabis medicinal. Ese año, Chubut había sido la provincia que había autorizado el aceite de Charlotte Webb para la epilepsia. Entonces la gente empezó, y como decían que la obra social lo iba a cubrir, y yo en ese momento era médica de Ceros, venían los pacientes y me decían, doctora, ¿Ceros cubre el cannabis? ¿Cómo es eso? Entonces a todos le explicaba, no, es así, es una sola marca de aceite, para una sola patología, el trámite va a ser rechazado, pero hay otras posibilidades. Y teníamos que hablar de cannabis, en aquella época siempre fue hasta el 2015, 2016 que empezó acá a escucharse CBD, el cannabidiol. Siempre era el demonio, la marihuana, no, que cómo me voy a drogar, qué sé yo. Bueno, cuando apareció esto del CBD parecía que la medicina iba a ser los buenitos, que se portan bien, que no se ríen de más, que daban CBD y el THC quedaba para lo recreativo, por eso ahora hablamos de terapéutico. Ya esto lo explicamos estos días. Bueno, entonces empezamos a trabajar con ICTAMI de Bod en Bolsón, nos tardamos como 1 año y pico en encontrarnos, aunque estábamos cerca, y nos hace probar una cepa con alto CBD. Y yo que me hago a veces la nena y me mando cosas que no tengo que hacer, estaba con dolores en todas las articulaciones, en la espalda. Y
pruebo esa cepa, y con 2 secas, dosis homeopáticas, para los que pedí una seca, 2. Entonces seguí hablando yo en la reunión con otra compañera, Rosa Benítez, que como es neumonóloga por principios no fuma nada ahí que sea. Entonces digo, yo sí, Jekyll, dale, probó. Y entonces estábamos a las 2 horas de reunión y yo planificando cosas, no, porque... Y le digo, bueno, viste que nunca perdí el hilo, que seguimos pensando bien, pero yo no tengo más dolores. Y eso se lo cuento a mi tía en Buenos Aires. Y me dice, mandá para tu mamá, mandá para fulana. Y le digo, no querés para vos, que estás por cumplir 80, te va a venir bien. Bueno, digo, bueno, voy a ver cómo hacemos porque era escaso el material y además ilegal, no le podía mandar flores porque yo no las tenía y digo, vamos a ver. Entonces me acordé de este método de la microdosis, que ahora vamos a empezar a hablar de eso, y ahí es como salió el primer experimento, digamos. Digo, voy a probar cómo funciona. Entonces, sí, me dio el equivalente a 4 gramos de cannabis y con eso hice un preparado homeopático, con un método homeopático, y lo empecé a usar en 100 y pico de personas para ver en qué funcionaba. Digo, bueno, no tenemos material porque lo que había no iba a alcanzar hasta noviembre y tampoco me parecía decirle a la gente, ay, está esto que es buenísimo, pero no lo vas a poder tener porque no lo tenés, no hay. O empecé a tomarlo y después, bueno, volví a los dolores, pero no hay más. Entonces busqué una forma de poder paliar la situación. Y de la necesidad siempre surgen cosas. Entonces, después me vine a enterar esto de que en cannabis menos es más. ¿Cómo es esto? Se está hablando que algunos le llaman a esto microdosis, es una microdosificación, que tenemos que empezar por lo mínimo. Acá hay que tener muchísima paciencia porque no es que voy al médico y me dice, a ver, más o menos, si lo pesa, dice, le voy a dar esta cepa, le voy a dar de acuerdo al peso 2, 3, 4 gotitas, tantas veces por día. No, empezamos con lo mínimo y empezamos a tener una relación porque le digo, bueno, dentro de 15 días se tiene que comunicar, o de una semana, depende del paciente, o si vienen y que se quedan, muchos vienen y se quedan una semanita, mejor, porque así no estamos cerquita, no tienen que viajar y empiezan a tomar aceite. Entonces le vamos ajustando la dosis hasta encontrar la dosis que va con ese paciente. Entonces, cuando decimos esto, menos es más, pero no siempre es así. Siempre el cannabis nos rompe las estructuras. No siempre es así. En algunos casos necesitamos noquear. Por ejemplo, si uno tiene un cáncer, necesita altas dosis. Entonces, con las altas dosis, no solo va a ser paliativo, sino que también puede ser curativo. Pero hay que decir, me voy a Jamaica 3 meses. Esas son elecciones. Bueno, entonces, para la mayoría de las patologías, nos ahorramos el viaje a Jamaica y buscamos esto, lo que sería la dosis efectiva mínima, que varía muchísimo, de acuerdo a la persona, de acuerdo de la genética, así como cuántos receptores tiene, cómo los tiene. Yo tengo una amiga que dice, no me pega, y no le pega, realmente. Con ella está bueno porque es como la fumadora designada. Uno puede salir tranquilo que ella anda bien. Tener los receptores ya todos bloqueados, ya están ahí en uso. El cannabis no puede actuar porque la anandamida ya te los está usando. Y hay gente que con microdosis piensa que se fue en una nube. O sea, hay mucha variabilidad. Depende del consumo previo, si fumó o no fumó. En este caso, una de las primeras experiencias que no fueron conmigo, sino con otra colega, le dio jeringas de resina a 6 pacientes con cáncer de pulmón terminal. Los que habían fumado previamente querían curarse a toda costa con el cannabis, porque les encantó el viaje. Y los que no, dijeron, no, volvamos al fentanilo, a la morfina, pero esto no quiero, era fuerte. Y bueno, cuando lo probé, sí, realmente era muy fuerte. Por eso, cuando
en el afán y en el amor, muchos cultivadores regalan resinas. Yo les digo, cuiden, porque es un material que es muy valioso y que no es necesario que esté girando por ahí, que además le puede traer problemas si se lo regalan a alguna abuelita y que le baje la presión y se fracture la cadera porque le bajó la presión, o no termine internada porque puede pasar eso. Hay que ver la dosificación con mucho cuidado. Por eso menos es más. Bueno, entonces ahora estas corrientes hablan de microdosis, que es tomar la cantidad justa para tener efectos positivos, pero sin experimentar el efecto cerebral ni náuseas o efectos secundarios indeseados, ¿no? En términos generales, lo que hablan ahora de microdosis, que se habla de microdosis con muchas sustancias, es 2,5 a 10 miligramos de THC, ¿sí? Es una microdosis. ¿Y eso cómo lo puedo lograr? Por ejemplo, un aceite al 10% con una cepa que hipotéticamente tiene un 20% de THC, voy a tener en 1 mililitro 20 gotas, 20 miligramos de THC, o sea que por cada gota voy a tener 1 miligramo de THC. Esto es lo que dice la teoría y lo que dicen en la gran mayoría. Pero la gente funciona con mucha menos dosis. Con mucha menos dosis. Hay pacientes que están con una gota. Si van para la Globa, van a ver que hay un tapiz que está colgado, que es llama Mujeres Canábicas. Lo hizo Diana Báez, una amiga que empezó como paciente en Trelew, que tenía una artritis reumatoidea. No podía abrir un frasco de dulce y cuando le mandé el primer aceite por la tía, bueno, me olvidé y a los meses me vuelve a pedir. Digo, pero ¿tanto tiempo? Sí, con una gotita están dando. Yo pensé que era un dolorcito nada más. Y bueno, me habla por teléfono y combinamos y al año y medio viene. Y ahí cuando viene me empieza a contar, bueno, hizo muchas cosas, porque también es eso. Por lo general, cuando van al médico dicen, yo me tomo la pastilla y chao, bueno. Y sigo haciendo las mismas cagadas que me enfermaron, pero la pastillita me va a curar. Y no es así. Tampoco es así con el aceite. La gente que tiene resultados hace de todo, ¿sí? Y acá tenemos ejemplos válidos de que con todo, con la complementariedad de todo, ahí anda la cosa. Y con muchas menos dosis. Bueno, pero no había aceites en el 16. Había cepas con CBD y además era como que era lo único que podíamos usar. Ya el THC, era muy difícil poder meterlo. Entonces me acordé que había leído un libro y había experimentado con algunas sustancias. Un libro que describía el método del doctor Eugenio Martínez Bravo, que vivió en México en los 70 y que trabajaba en la cárcel. Y entonces, en un momento había como una crisis de insomnio y estaban todos medio locos los presos y no tenía material para tranquilizarlos y se iba a armar lío. Y como él era homeópata, tenía un sedante, algo, no sé qué le daban a los chicos, pero en aquella época le daban Dimaval, así que capaz que era Dimaval, o sea, un fenobarbital se le daba a los niños para que no molesten. Bueno, la cosa es que eso que tenía lo diluyó. Como la dosis de un chico, dijo, yo le voy a dar esta que sería para un niño, bueno, le pongo un poco más porque son adultos, y eso lo diluyó. Y le dio el agua, le dio gotitas sobre la lengua de ese preparado que había hecho ahí, y se durmió, o sea, les hizo efecto, se durmieron. Y ahí empezó a investigar esto. Entonces, donde mucho se trabajó fue en Cuba, porque con el bloqueo no tenía mucho material.
Y a mí me encanta, porque esto es lo que le incomoda de un lado y del otro. O sea, uno viene a hacer siempre a cumplir alguna función en la vida, y a algunos nos toca molestar y romper estructuras. Cuando me recibí dije, ¿para qué este título 3 veces que me vayan a sellar, ir para los ministerios, el mismo? Si yo nací para curandera. Bueno, ahora tengo el título, me disfrazo a veces para demostrar que el asteroide... entonces, eso es como un método puente, porque tiene una lógica alopática. O sea, puedo usarlo con cualquier medicamento. Si yo necesito tomar un ibuprofeno, pero me agujerea el estómago, se hace una microdosis, puede servir como antiinflamatorio y no tengo los efectos secundarios. El estómago va a estar bien, todo bien. O sea, tiene esa lógica. ¿Vieron? En la alopatía, lo que es la medicina formal, digamos, oficial, todo es anti. Tengo que un bichito, antibiótico. Tengo una inflamación, antiinflamatorio. Tengo fiebre, antifebril. Todo anti. Porque trabaja con esa lógica. Cura por los contrarios. En cambio, la homeopatía, que de esto Celeste sabe mucho más que yo, que después la podemos... tiene otra lógica que cura por lo similar. Entonces, yo si tengo un veneno, una dilución homeopática, me puede curar. Y otra persona que sabe mucho acá es Eloísa, que no sé si está, Eloísa Castellanos, que es de quien tomé el libro prestado y que ya va a volver. Entonces, esto para los homeópatas dicen, ay no, pero tiene sustancia, no es un método, no es homeopático, no es un medicamento homeopático. Y para los alópatas dicen, esto es placebo, esto no cura, esto es agua porque no tiene nada. Bueno, tiene. Entonces, también es una buena forma de romper la estructura de lo que siempre venimos diciendo, los laboratorios multinacionales que solo están para ganar dinero, que es verdad. Son una de las patas. Yo cuando hablo del SIDA digo que si solo nos enfocamos en decir lo malo que son, nada, hay muchas, son todas cabezas de la hidra, el monstruo de 1000 cabezas. Si nos ponemos por separado a querer acabar con el monstruo, se vuelve a regenerar. Tenemos que juntarnos todos. La megaminería para estar en contra de los organismos genéticamente modificados, la vacunación indiscriminada, con lo que llamamos muchos la farmafia, porque realmente ya no es, esto es la industria, se ha transformado en una mafia. O sea, empezó como una mafia porque ya entraron prohibiendo el cannabis para meter un montón de sus laboratorios, sus medicamentos de laboratorio. Así que esto es un buen método para usar menos medicamentos y que no nos hagan mal, si tenemos que seguir usando otras cosas. Entonces, a algunos pacientes le hago microdosis del medicamento que toman. Bueno, entonces es muy fácil esto. Igualmente, acá me tienen, para los que están, vamos a seguir en la Globa, me tienen cerca. Se prepara así. Hago un frasco 1, un vehículo 1, lo que algunos dirían por ahí una madre, ¿sí? Donde se pone cualquier planta, también se hace con órganos como la medicina biológica, o cualquier fármaco. La dosis diaria de cualquiera de esos medicamentos se prepara en un frasquito, por lo general de 30 centímetros, con 2/3 de alcohol, que una bebida alcohólica que sea seca, lo mejor es una buena grapa, buen orujo. Y esto, 2/3 de la bebida alcohólica, 1/3 de agua. Eso va a ser el vehículo 1, ¿sí? A ese vehículo 1, que preparé la dosis, es lo que yo tengo para después prepararle el otro vehículo que se va a llevar el paciente, que es una gota de la solución esa, el vehículo, perdón, acá esto lo puse mal, ahora lo vamos a explicar bien, hoy no lo fijé. El vehículo 2 se prepara un frasquito con
1/3 de alcohol, se cambia la proporción, y 2/3 de agua. Si el que lo va a recibir tiene problemas con el alcohol, será con agua solo, pero hay que tener cuidado que eso no se eche a perder el agua, se le pone el alcohol y muchos dicen, uy, qué rico, porque cuando venían yo les preparaba las flores del Negüen con coñac, esto con la grapa parecía que venían al barcito. Otro delirio que algún día vamos a cumplir. Bueno, entonces, en ese vehículo de 2/3 de agua, 1/3 de alcohol, de bebida alcohólica de alta graduación, le voy a poner 1 gota por mililitro del vehículo 1. Entonces le voy a poner al de 30 centímetros, que le sirve como para 4 meses, le voy a poner 30 gotitas del vehículo 1, ¿sí? Y se toma, en general, 2 gotas sobre la lengua cada hora aproximadamente. El primer día dice, no, uy, tengo que estar... No, es aproximadamente. Si alguno es neurótico y le gusta mirar cada hora, que lo mire y se va a ir dando cuenta que de la neurosis. Bueno, yo digo, no, es a cada rato, como se ocurra. Porque uno tiene algunos mecanismos que va regulando sin darse cuenta. Entonces dice, ay, no, me olvido de tomar las flores, las esencias. Es porque no las necesitas. Relajá, listo. Uno no es que todo el tiempo tiene que estar tomando la microdosis, no. Entonces, y después son 2 gotas 4 veces por día. Yo le digo, al levantarse, al acostarse y al acordarse. ¿Sí? Las otras 2. Es la única precaución, que tienen que estar las papilas limpias, o sea, pero tampoco con el cepillito Colgate para lengua, no, sino que no tenga un bizcochito de grasa, que esté limpia la lengua. Así que, bueno, y de ahí se fueron acumulando pacientes, porque después vino toda la locura de la charla y seguimos trabajando, y yo me iba dando cuenta que había un montón de gente, pero no tenía tiempo para hacerlo preparado, atender los pacientes, hacer la estadística. Bueno, y llegó con el equipo acá nuestra Ceci, que con sus planillitas le digo, mira, yo tengo esto de base, ¿qué hacemos? Bla, bla. Y empezó a sacar las cuentas que para mí, yo las hacía, soy medio cromañón con eso, por más que tengo a mano, y ella... Y nos dimos cuenta que había, esto es un estudio, y no lo presentaba antes porque decía, no voy a presentarlo como estudio, pero como están las cosas, es un estudio, no está financiado por ningún laboratorio, obviamente. Y está en proceso, porque hasta ahora lo único que pudimos fue analizar esto. Después nos pondremos, no la semana que viene, más adelante. La otra, me dice. Bueno, y vimos que había 435 pacientes tratados con microdosis de cannabis como único preparado canábico. ¿Sí? Este era solo microdosis, sin cremas, porque a veces siempre complementamos, pero estos eran solo microdosis. Y fueron desde julio del 2016 a junio del 2019. Acá lo ampliamos a los 3 años. Sí, 3 años. Bueno, y pudimos evaluar hasta ahora 186 pacientes, el 43%. Una muestra bastante... Bueno, acá vemos separados por sexo, la gran mayoría sexo femenino, 67%, y 33% masculino. Que me disculpe, el colectivo no tenemos tanto ahora para hacer tanta... hacemos con lo que la biología por ahora dice. Ya vamos a meternos en separar más, pero como tampoco es relevante en nuestra consulta, ponemos así porque a los de la medicina oficial y la estadística y la epidemiología les gusta, hay que hacer la separación. Sexo, toma, acá lo tenés. 27 femenino, 33 masculino, y pasamos a la otra. Bueno, entonces, lo otro que pudimos ver era cómo las patologías que más consultaban. Bueno,
y la gran mayoría eran el 35% por trastornos así, dolores, poliartralgias, artrosis. Bien, después, neurológicas, Parkinson, neuralgias en las neuropatías, anda muy bien la microdosis. Yo me sorprendí, porque aparte me iba sorprendiendo cuando iba, porque como era, vamos a ver qué pasa, y un señor que me diga con una neuropatía diabética que tenía que ir a ver a su madre a Navidad y estaba ahí con dolor y le digo, llévese este frasco, pruébelo, por a ver si... Y volvió a los 15 días y chocho, porque bueno, se pudo despedir de su madre y no tuvo dolor, tenía que manejar hasta Bahía Blanca sin dolor. Microdosis. O me llegaba, bueno, gente, ahí lo tenemos, ocular. Otra de las cosas era la microdosis, el cannabis para glaucoma. Y empezó a venir gente de Maitén, y decíamos, digo, bueno, de algún paciente que va a andar bien. Y como a los 3 meses viene la señora que tenía un glaucoma y empezó a ver, de ver nada, bultos así, unas luces, sombras, poder ver el celular, la foto del celular al mes con microdosis. O sea, acá está pasando cosas muy locas. Pero seguí juntando datos. Después, anímico, de ansiedad, depresión, todo eso, un 20% también fue lo que vimos. Trastornos de la inmunidad, ya sea por autoinmunes o inmunodeficiencias. Enfermedades metabólicas, el 5%, o sea, diabetes, todo lo que es el síndrome metabólico que nos agarra después de algún tiempo, si estamos un poco estresados, como estaba cuando renuncié al hospital, cuando digo el sistema no es de salud, es de enfermedad, y antes que me mates, preferí seguir vivo para embromarles. Bueno, espera, pasame al anterior. Bueno, ahí tenemos tumoral, uno solo, pero ¿por qué? Porque esto es microdosis sola. Para lo que es tumor necesitamos aceites y más concentración. Respiratoria para EPOC, asma, un 2%, y otros que entran piel y un montón de patologías que ya era muy engorroso. Bueno, ahora sí la otra. Las patologías por sexo acá, bueno, piel era más masculino, o sea, como vemos que siempre hay una preponderancia femenina, obviamente en lo ginecológico, ¿no? Pero esto no es muy relevante todavía. Bueno, y ahí nos pusimos a ver con todos esos datos, todas esas cosas, cómo había evolucionado la microdosis, porque después lo separamos con la evolución, le preguntábamos, a ver, o veíamos, ¿no? Según la historia clínica, pero por ahí hay gente que no vino más y hubo que llamarla. Entonces algunos no respondían porque pensábamos que estábamos haciendo reclutamiento de pacientes, como diciéndole, ay, la doctora tiene una oferta, vive. No, estamos haciendo un trabajo científico. Y necesitamos saber cómo funcionó esto para poder seguir trabajando y adelantar con la gente. Bueno, entonces vimos que en lo anímico, estos están separados. Los verdes es muy bien y bien, y el rojito es regular y mal. Entonces, en lo anímico, en un 95% funciona la microdosis. En lo ginecológico, en los casos que se trataron también. En inmunidad, un 70% bien, un 30% más o menos, o algunos mal. Metabólica, un 78%. Esto es muy importante porque empiezan a regular la glucemia. Empezamos, porque yo cuando empecé estaba un poco distresada. También estaba al borde de la diabetes, hiperglucémica, hipertensa, con mucho más sobrepeso. Y lo primero que me di cuenta es que a los 2, 3 meses de estar trabajando con esto, aparte que estaba con un acelere bárbaro, emocionada con todo lo que estábamos haciendo, había bajado 8 kilos. O sea que en vez de comerme 8 empanadas, ahí con 2 estábamos bien y seguíamos adelante. Eso era porque, bueno, el CBD tiene esa propiedad.
Después, en lo neurológico, acá ven 65% anduvieron bien, que eran las neuropatías, y 35% regular o mal. Esto fue lo que me demostró que para esas patologías necesitaba aceite. Entonces, con los datos que tenía más o menos hasta ese momento, hice notas al INTA y a Salud de Esquel para decirles, bueno, la ley, porque ahí se sancionó la ley nacional. Entonces, muchachos, está esta ley, necesitamos aceite, necesitamos que el INTA plante, cosa que me parece fantástico lo que está pasando y que podamos trabajar para que pase acá también. Y bueno, en lo neurológico no funciona bien, en lo osteomuscular, o sea, parecería que más o menos, porque tiene casi un 80% bien, muy bien y un 21% mal, pero esto es el método solo de microdosis, porque a veces para evitar en la gente que toma mucha medicación, adultos mayores, que hay que ver si le puedo dar aceite, no, son mucho más los factores que hay que cuidar. Si le puedo dar una microdosis y una crema o el spray, como nos contaba Julieta ahí con el alcohol y el coco, o sea, algo local y la microdosis y podemos evitar los dolores, estar mejor, pero esto era solo microdosis. Bueno, en piel anduvo bien y en tumores esos pacientes que fueron evaluados anduvieron bien con la microdosis. Ahora estamos en otra etapa con pacientes con tumores. Bueno, y lo que vimos fue esto, que en donde mayor había efectividad de todas esas patologías era en la diabetes, en el estrés postraumático, la fibromialgia, el insomnio, la lumbalgia y trastornos de ansiedad generalizada. Bueno, entonces, la conclusión de la microdosis es que permite tratar muchos problemas de salud, evita los efectos secundarios indeseados, las interacciones medicamentosas, esto en general de la microdosis, es de bajo costo, alto rendimiento y minimiza los riesgos. Y también esto es bueno para que los colegas, que hay pocos, veo poquitos, pero siempre es así, esto es, a ver, lo que voy a pedir es que acá necesitamos las tres patas. Siempre en estas charlas se llena de pacientes que necesitan el cannabis para tratar para terapéuticamente, para lo que quieran. Pero después los cultivadores, con todos estos problemas de regulación y que estamos corriendo riesgos y que por eso me agradezco que estés acá para poder ayudar en esto y a Verónica, también los cultivadores no vienen porque pueblo chico, mirá, viniste acá, tenés tu plantita, y acá tenemos que aprender a cuidarnos entre todos y que todos somos parte de esto, porque la mayoría, como decíamos, de los allanamientos son por peleas con el vecino. Entonces, bueno, tratemos de que el vecino esté de mejor humor, que nos pegue bien. Entonces nos pongamos bien, tengamos buen trato. Si uno tiene un buen trato con la gente, difícilmente le van a hacer cualquier denuncia. ¿Sí? Y bueno, y los médicos son los grandes faltantes, porque los cultivadores están con las asociaciones, o sea, los que tomamos esto como una militancia, tanto cultivadores como médicos, somos los que ponemos la cara. Y el resto están ahí viendo qué pasa. Entonces yo les digo, anímense con la microdosis, que con la microdosis no van a tener ninguno de los riesgos que piensan que pueden tener. Y de a poquito van a ir aprendiendo la planta. Tenemos algunos proyectos un poco, bueno, no, un poco nada, lo que hay que hacer. Eso viene, ya se van a ir enterando. Bueno, esto, sin riesgos. Dale la otra. Bueno, entonces los médicos tenemos que escuchar a la planta, ¿sí? Seguir aprendiendo de ella y acompañando a los usuarios en el camino de la sanación. Pero esto es lo que tenemos que hacer los médicos, escuchar a la planta, a los que cuidaron a la planta,
para aprender, y a los pacientes, que no son los que nos dicen, me pasa esto, tal cepa me parece una locura, esa no. Y bueno, a ver, la siguiente. Bueno, esto. Muchas gracias.